una pequeña introducción al curso, que viene a ser el curso de biología. Bueno, en esta oportunidad, para los que no me conocen, no me he presentado. Mi nombre es Juana Wilca García, soy licenciada en educación de la especialidad de biología, ¿no? Entonces, vamos a iniciar esta clase introductoria, chicos, para tener un poco de conocimientos previos de lo que ustedes vienen trabajando, quizás en una preparación anterior. Sin embargo, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto al curso, pues háganlo por el chat o pueden colocar la opción de levantar la manito para poder participar. Cualquier duda que tengan, chicos, consulten, no se queden con la duda, ¿ok? Consulten, porque sabemos que los que van para ciencias o los que no van para ciencias, igual han escuchado el curso de biología y los términos de biología. Entonces, en biología se trabaja bastantes términos complejos, no difíciles, complejos. Por eso es bueno siempre manejar una mnemotecnia, o en todo caso, tener un cuaderno de anotaciones para poder escribir algunos términos que no recuerdes. Entonces, en clase me puedes consultar cuando estemos en un momento de hacer preguntas. ¿Ya? Siempre apunten, chicos, apunten cualquier palabra que no entiendan para que luego puedan preguntar. Aquí en biología, por ejemplo, en esta clase, el día de hoy, vamos a aprender un montón de términos. Entonces, lo que yo te sugiero es que preguntes apenas no entiendas el significado. O quizás yo digo un término que quizás para ti no es familiar, igual también pregunta. Tengo muchos alumnos, bueno, yo enseño acá a otras academias, que siempre me dicen, su curso no me gusta, me dicen, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque son muchos nombrecitos, me dicen. Es que no es que sea difícil el curso, porque me dicen, no, pero aprendes muchos nombres. El curso no es difícil, jóvenes. Acá lo complejo es recordarse los nombrecitos. Entonces, el alumno pues que va para la carrera de medicina y de ciencias, es un diccionario abierto, porque la verdad, o sea, maneja bastante etimología. En biología se maneja bastante etimología. Recordar palabras a veces a mí también se me hace un poco complicado, hasta mencionarlo, hasta leerlo, ¿no? Pero sin embargo, con la práctica constante, esto es fácil, no es complicado. Otra cosa que te voy a sugerir es que, por ejemplo, hoy acabo una clase que es introducción, que viene a ser características de los seres vivos, y la próxima semana entro con bioquímica. Entonces, si hoy aprendes vamos a suponer, 20 términos o 20 palabras nuevas, entonces la próxima semana, si es que no has repasado este tema de aquí, la próxima semana no vas a recordar nada, porque la biología es constante, repaso constante. En bioquímica es peor, bioquímica se maneja más todavía. Entonces, si tú no repasas antes de entrar a la siguiente clase, ten por seguro que la clase dada, clase olvidada. Entonces, en biología tienes que recordar bastante los términos, chicos. Repasar. Eso es lo único complejo, pero no difícil. ¿Ya? La palabra difícil aquí no existe, es complejo nada más. Entonces, repasen y cualquier pregunta que tengan me consultan. Yo justamente les voy a apoyar. Bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar la clase. Bien. Ahí los que van para medicina, pues, y respetos, ¿no? Porque ellos son los que más necesitan aprender estos términos. Pero bueno, ahí está la complejidad de la carrera. Bien, chicos, entonces empezamos con un poco acerca de etimología con respecto de dónde surge la palabra biología. Recuerda que la biología, bueno, es una ciencia que estudia todo lo referente a los seres vivos. Todo lo que tenga vida lo estudia la biología. Ese término apareció por primera vez en un libro conocido como La filosofía zoológica, libro de Lamarck. En este libro, por primera vez, esta palabra biología surge, ¿no?, dentro de sus textos, y nadie nunca había escuchado este término, porque antiguamente el gran personaje llamado Aristóteles hacía ciencia, pero la ciencia que él manejaba era una ciencia natural. Todos le decían que él estudiaba ciencias naturales, porque a él le decían así, llevaban el nombre de ciencia, ¿no? Él estudiaba todo lo que es matemáticas, estudiaba todo lo que es zoología, bueno, ahora ya decimos zoología, antes le decían solamente animales. Entonces, cuando este personaje acuña este término de biología, Lamarck, en 1802, él nos dice que la biología es una ciencia, parte de las naturales, que estudia bueno, en etimología, biovida, y luego estudio tratado. Entonces, por primera vez, ¿no?, se menciona esta palabra biología. A partir de ahí hacia adelante, pues ya la biología es considerada dentro o parte de las ciencias naturales. Ahora, Aristóteles, cuando hizo ciencia naturaleza, nunca le dijeron, pues, uy, tú eres el padre de la biología. No, así no era. Él simplemente, cuando ya había muerto, pues le considera padre de la biología antigua, porque fue el primero en hablar de la vida. Él estudiaba mucho en lo que son los animales, entonces por eso a él se le reconoce mucho en su aporte en la zoología y la biología, porque fue primero en estudiar ciencias
ciencia, en este caso ciencias naturales, específicamente biología. Tú sabes que tiene más aportes, ¿no? Ese nombre es bien conocido aquí en el mundo de la ciencia. Entonces, este personaje es considerado padre de la biología, sin embargo, es la biología antigua. La biología moderna es Charles Darwin, porque él hizo aportes sobre el origen de la vida, donde su investigación, pues, tuvo mucha relevancia para poder explicar cómo se había originado la vida en la Tierra por primera vez. Entonces, sus teorías, en este caso la teoría darwinista, pues tuvo un gran valor aquí, ¿no? Para poder entender todo ese proceso del origen de la vida. Por ello, es considerado padre de la biología moderna. La biología antigua es Aristóteles. ¿Está? Muy bien, chicos, continuamos. Bueno, para hablar acerca de las ramas de la biología, mencionar que hay, bueno, un montón de ramas, de las cuales solamente estudiamos unas cuantas. ¿Por qué? Porque son las que más nos interesa aprender. Por ejemplo, la botánica es una rama de la biología que estudia las plantas, todo lo referente a plantas. Antiguamente, pues, el discípulo de Aristóteles, que era Teofrasto, este personaje tenía vamos a decirlo así, un gran deseo por estudiar plantas, ¿no? Como que le atraía mucho el estudio de plantas, pero sin embargo, su estudio era muy, vamos a decirlo así, muy tradicional, muy corto. Él estudiaba estudiaba lo que veía. ¿Por qué? Porque no existía, pues, una investigación muy amplia en cuanto al estudio de la botánica, pero sin embargo, su investigación fue la base del estudio de la botánica. Para hoy saber lo que sabemos en cuanto a botánica, él sentó las primeras bases de la botánica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Teofrasto decía que la botánica, pues, pero las plantas se dividen en tres. ¿Cuáles eran los árboles, arbustos y las hierbas? Era una simple clasificación, muy simple, pero sin embargo, esto sirvió para que los investigadores, ¿no?, puedan, a partir de ahí, empezar a estudiar un poco más la característica de las plantas. Hoy en día las plantas obviamente se ramifican en criptógamas, fanerógamas, en estas en pteridofitas, briofitas, angiospermas, gimnospermas, monocotiledonias, dicotiledonias. Hay un montón de plantas, ¿no? Pero sin embargo, las bases de esta botánica es dado por Teofrasto, discípulo de Aristóteles. ¿Okay? Otra rama de la biología es la bioquímica, que se encarga del estudio de todo lo referente, ¿no?, a la composición química de un ser vivo. ¿De qué está compuesto un ser vivo químicamente? Agua, gases, átomos, ¿no?, que van a permitir su existencia. Ahí tenemos al gran Alexander Oparin. ¿Por qué Oparin es su máximo representante? Bueno, si hablamos de las teorías de Oparin, él plantea la teoría quimiosintética, donde da a entender que todos los seres vivos, pues, estamos compuestos de componentes químicos, ¿no? Entonces, por eso, él, con ayuda de sus seguidores, pues, van a plantear bien esta teoría llamada quimiosintética o evolución química. Entonces, por eso es padre de la bioquímica. Ahora, a ver, ¿quién me dice por ahí qué estudia la ficología? ¿Alguien escucha ese término? ¿Qué estudia la ficología? A ver, chicos, ¿alguien por ahí, por el chat? ¿Alguien recuerda que estudia la ficología? A ver, ¿nadie? Nadie. Bien, la ficología es parte de la botánica. Estudia todo lo referente a las algas. Estudia todo lo referente a las algas. ¿Okay? La ficología, entonces, estudia las algas. Recordar que antiguamente las algas eran consideradas dentro de las plantas porque su estructura morfológica, pues, se presenta muy semejante a las plantas. Aparte que son autótrofas, hacen fotosíntesis, las algas también, pues, algunas, las que son vistas, o las que se pueden ver con el ojo, el ojo humano, porque hay algunas algas que son microscópicas, no se pueden observar. Las algas normalmente estaban dentro del grupo de las talofitas. ¿Por qué le decían talofitas? Porque tenían talo. ¿Y qué es un talo? Un talo es un cuerpo rudimentario de un ser vivo antes de ser planta. En este caso tenía talo, que venía a ser el cauloide, el filoide y el rizoide. Tú dirás, ¿qué es eso? Bueno, antes de ser tallo, le dice cauloide. Antes de ser hojas, le dice filoide. Antes de ser raíz, le dice rizoide. O sea, es como antes de las plantas. Son los menos evolucionados. Entonces se les reconoce a ellos como grupo, en el grupo de las talofitas. Como están dentro de las talofitas. Pero los musgos sí son plantas, porque se pueden ver, todas se pueden ver.
cambio las algas, hay las que no se pueden ver, hay las que sí se pueden ver, microscópicas y macroscópicas. Por las algas se agrupan dentro del reino protista y este cambia a reino protoctista, porque luego se le agrupa en ese reino. Antiguamente estaban dentro de las plantas. Bien, entonces la ficología estudia todo lo referente a las algas. Chicos, estudia las algas. Bien, continuamos. Seguimos acá con la citología, que es una rama de la biología que estudia a las células. Ahora, ¿por qué esta rama, no? Bueno, ¿de dónde surge esta rama? Esta rama surge pues de la observación por primera vez de una celda en una lámina de corcho. Recordemos que Robert Hooke, padre de la célula en una lámina de corcho. Y si nosotros recordamos, el corcho viene a ser parte del tallo muerto de una planta. Si es tallo es porque es célula vegetal en este caso. Entonces, lo que Robert Hooke observó fueron tejidos de un tallo muerto, que viene a ser célula vegetal. Entonces, lo observó las famosas células, que vienen a ser celdas, que él las llamaba celdas, ¿no? Que él podía observar en forma, bueno, como una malla de celdas. Entonces, a él lo llamó célula. Entonces, fue el primero en observar una célula muerta. Pues le considera padre de la histología. Sin embargo, luego aparece otro personaje llamado Lewin. Este personaje observa también células, pero células vivas animales, ¿no? Como glóbulos rojos, como espermatozoides, y los llama animáculos. Los animáculos vienen a ser los primeros seres vivos, obviamente con vida, porque lo que observó Robert Hooke eran células muertas. Entonces, ahí se considera padre de la microbiología, a Leeuwenhoek, por observar por primera vez células vivas. ¿Ya? Además, lo que observó Robert Hooke no fue una investigación, fue una casualidad, sin querer lo observó. En cambio, Lewin sí fue un científico que se basaba, ¿no? en investigar qué había, o de qué estaba compuesto el agua, de qué tenía tal, que siempre había una curiosidad, y era una investigación muy bien formulada. En cambio, de Robert Hooke fue una casualidad, ya que trabajaba con lentes. Entonces él colocaba uno sobre otro y sin querer empezó a observar la célula. Entonces es muy diferente a una investigación bien formulada. Ahora, si hablamos de genética, tenemos que mencionar al famoso, pues, Gregorio Mendel. A él se le considera padre de la genética. Tampoco fue un científico, él fue un monje austriaco, quien por primera vez estudió, bueno, mejor dicho, observó al Pisum sativum, que viene a ser las arvejas. Él pues en su huerto empezó a sembrar arvejas y observó que las arvejas crecían de maneras distintas, no eran semejantes, sin embargo, ellas provenían de una misma alberja. Pues él se preguntaba por qué una es amarilla y por qué una es verde, por qué una es lisa, porque la otra es rugosa, porque una tiene la vaina, una vaina, vamos a decir, suelta y otra vaina, contraída. Entonces, todas esas preguntas él se hacía a partir del por qué, si es que una arveja única, de ahí salía la descendencia y las descendencias eran diferentes. Entonces, el por qué. Empezó a anotar todo lo que observaba y empezó a realizar lo que es reproducciones artificiales con el mismo polen de las flores de las arvejas y generar nuevas características de arvejas. Entonces, él todo lo anotó y esa investigación que él fue anotando, pues lo presentó a una entidad científica para que puedan reconocer y continuar su estudio, ¿no? Que él había iniciado. Ojo que él no era científico, él era siempre un monje. Pero como él era no era muy reconocido en cuanto al ámbito científico, pues simplemente su archivo fue leído y fue archivado, ¿no? Nunca más salió a la luz. Y ahí terminó su historia de Gregorio Mendel. Pero tú dirás, entonces, ¿por qué después de que aparece la genética? Lo que pasa es que aparece otro personaje llamado Hugo de Vries. Hugo de Vries es un científico que plantea teoría mutacionista. También, la mano con Oparin, ellos también aportan sobre el origen de la vida. Entonces, Hugo de Vries presenta su investigación sobre genética, que tenía obviamente bien formulada, lo presenta, y sin embargo ya se había escuchado el nombre de Mendel de su investigación, pero no era un nombre muy resultante porque era un simple monje. Cuando sacan el archivo de Mendel y comparan con el trabajo de Hugo de Vries, se dan cuenta que el archivo de Mendel era una investigación muy detallada,
Entonces lo comparan y obviamente el archivo de Mendel era mucho mejor que el de Hugo de Vries, y por eso ya después de muerto a este se le considera padre de la genética. Y Hugo de Vries pues, se da cuenta de la investigación de Mendel y obviamente lo mejora. Y aparece lo que es la teoría post-mendeliana, de herencia ligada al sexo. Esas cosas no es ya de Mendel. Mendel generalmente son sus 3 leyes de Mendel. Y luego lo que surge a partir de sus leyes, pues ya es investigación dada por otros científicos. Pero sin embargo, Mendel es que va a sentar las bases de la genética. Por eso su reconocimiento hoy en día sobre genética. Gracias a esta investigación, pues podemos hoy en día detectar problemas genéticos, paternidad con el ADN, y muchas cosas más, biotecnología sobre todo. Es un gran aporte que dio Gregorio Mendel. Por eso es considerado padre de la genética. Bien, chicos, escríbenme por el chat si sabías o no sabías esa historia, chicos. Escríbenme por el chat. Bien, otro aporte también era el de gran Andrés Vesalio. Andrés Vesalio, este sí fue un gran científico porque él tenía esa habilidad de querer saber mucho sobre el cuerpo y los órganos que lo conforman. Pero antes de él también estaba Aristóteles. Este personaje, gran personaje Aristóteles, quería saber qué había dentro del cuerpo humano, porque en ese entonces nunca se había podido diseccionar, abrir un cadáver, porque la iglesia tenía un poder que opacaba mucho la ciencia. No sé si tu profesor te ha contado, pero hubo periodos, ¿no?, donde la iglesia tenía un gran poder que la ciencia no se podía realizar. Ya si estaba ciencia, posiblemente esas personas lo mandaban a la horca. No había esos tipos vamos a decir así, de libertad para uno hacer ciencia. Entonces lo que hizo Aristóteles fue, no podía abrir cadáveres, él empezó a abrir animales. Y este personaje, pues, por comparar a los órganos de los animales con el humano, obviamente sin verlo, lo considera un padre de anatomía comparada. Pero luego, después de años, pues la iglesia baja su poder y empieza a hacerse más ciencia. Entonces ahí aprovecha Andrés Vesalio y por primera vez abre un cadáver. Recuerda que el término de anatomía quiere decir cortar para ver. Si no sabías, anatomía significa, etimológicamente, así como biología significa estudiar la vida, anatomía significa cortar para ver. O sea, nadie puede anatomía si es que no ve, obviamente, lo que hay dentro de un cuerpo. Pues Andrés Vesalio fue primero en abrir un cadáver. Pero así como, pues, como nosotros tenemos seguidores, él también tiene sus seguidores. Estos seguidores querían continuar el estudio de Andrés Vesalio y observar todo lo que él realizaba con el cadáver, ¿no? Abrir, diseccionar, ver los órganos, sacar cada órgano, analizarlo, todo eso lo podía hacer Andrés Vesalio. Y sus estudiantes, sus seguidores, observaban todo eso y lo iban anotando. Pero sin embargo, tú sabes que ahí no había cámara de celular, no había tablet, no había laptop, no había una cámara para tomarte un selfie con el órgano, con el cadáver, no había eso. Entonces, ¿qué hicieron? Pues estaban plasmar lo que habían observado en hojas, en evidencias, para que eso trascienda la historia, porque obviamente que el cadáver, una vez abierto, luego se descompone. Entonces, ¿qué hicieron? Andrés tenía un seguidor muy, muy, muy especial, que era un artista que se encargaba de dibujar todo lo que Andrés Vesalio iba observando. Tuvo errores que hasta hoy en día ya se han corregido, gracias a Dios se han corregido, pero sin embargo tuvo muchos errores, pero sus dibujos eran tan idénticos al órgano, pues que hoy en día sus dibujos están en los museos por ser los primeros gráficos y primeras imágenes de los órganos que se han dibujado en la historia, de los órganos, ¿no? ¿Alguien me puede decir quién era ese gran dibujante? ¿Hay por ahí? ¿Hay alguien que pueda decirme quién era un dibujante en la historia, ¿no? Hasta hoy en día es reconocido por sus imágenes que han trascendido mucho. ¿Alguien a ver por ahí? ¿Nadie? Bueno, te voy a dar una pista ya. Dibujó la Mona Lisa. A ver por ahí. Chicos, ¿me están escuchando? Como no participan, no sé si están ahí, están con la cámara apagada. Tienen que participar, jóvenes. Tienen que participar, ¿eh? Claro. El profe es lo que está participando. Fue Leonardo da Vinci. Claro, da Vinci fue el seguidor de Andrés Vesalio. Y él fue el primero en dibujar en los órganos del cuerpo humano. Entonces estamos hablando de una época, claro, de Renacimiento, una época muy antigua, pero sin embargo, esas imágenes hasta hoy en día han sido
están todavía en los museos. ¿Por qué? Porque fueron las primeras imágenes que se dibujaron de los órganos del cuerpo. Hoy en día esas imágenes obviamente han sido modificadas porque tuvieron errores, pero sin embargo fueron la base del estudio de la anatomía. ¿Ok, chicos? Muy bien. Me gusta que todos estén atentos, chicos, estén atentos. Bueno, seguimos con taxonomía. Taxonomía es otra rama de la biología que estudia todo lo referente, pues, a las características, perdón, a la clasificación de los seres vivos. Hay tantos seres vivos en la Tierra, jóvenes, que había un personaje que decía, tenemos que ordenarlo. No puede haber tantos animales y no estar clasificados, hay que ordenarlos. Entonces, Carl Linneo fue el primero en clasificar los seres vivos. Él los ordenó de manera que buscaba las características semejantes desde sus progenitores, luego las descendencias, para poder agruparlos, ¿no? Luego, pues aparece lo que es Whittaker y lo sistematiza en reinos. Pero sin embargo, Carl Linneo era más antiguo, perdón, era más moderno. Pero la clasificación que realiza Carl Linneo es una clasificación que se basa en nombrar a un ser vivo con un nombre, de redundancia, o un nombre científico que sea reconocido. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros le decimos a la papa, ¿no? Pero sin embargo, en la ciencia, para estudiar la papa y sus derivados y crear otra variedad de papa, utilizan el término de Solanum tuberoso. Es un nombre que es un nombre en latín científico para reconocer a la papa. Tú dirás, pero ¿le podemos decir papa? No. Lo que pasa es que en otros países es patata, potato. Entonces, los idiomas varían y pueden generar confusión de la especie. Por eso mejor se le conoce como Solanum tuberoso. Entonces, el nombre científico permite estudiar mejor a la especie y no confundirlo en el país según el idioma. Por ejemplo, al hombre le dicen Homo sapiens, ¿te das cuenta? Pues tiene su nombre común, ¿no? Que es el hombre, pero su nombre científico es el Homo sapiens, así como la llama es Lama lama, el arroz es Oryza sativa, la cebolla es Allium cepa, la arveja es Pisum sativum, la cucaracha Periplanta americanum, tu perro es Canis familiaris, tu gato Felis domestica, el cóndor Vultur gryphus, etc. Entonces, una gran cantidad, ¿no?, de nombres científicos para todas las especies, no solamente para animales, también para plantas y también para algas, hongos, protozoarios, bacterias, todos tienen nombres científicos. Mientras más especies aparecen, pues le crean nuevos nombres científicos. A esto se le conoce como nomenclatura binomial. La nomenclatura binomial es darle dos nombres a cada especie para no generar confusión. Entonces, ¿quién plantea la nomenclatura binomial? Carl Linneo. Es importante conocer sobre las características para considerar cómo escribir un nombre científico, porque no se escribe así nomás, hay unas pautas para poder escribir correctamente un nombre científico. Bien. Otro aporte que da Carl Linneo son las categorías taxonómicas, las categorías que te permiten reconocer mejor de dónde viene esa especie. Ahí está el dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Entonces, todas estas son las categorías taxonómicas planteadas por Carl Linneo. Estas categorías también son importantes conocerlas según el orden para poder identificar bien la procedencia de una especie. Entonces, los dos grandes aportes que dio Carl Linneo en esta rama de la biología fue nomenclatura binomial y categorías taxonómicas. Dos grandes aportes de Carl Linneo. Chicos, muy bien. Continuamos. Chicos, hablo muy rápido. Que siempre me dicen todos, dicen muy rápido, pero se entiende. Cualquier cosa me dicen ya, Miss, hable más despacio, Miss, hay tiempo. Tengo esa mala costumbre, cuando tengo muchas cosas en la cabeza, hablo muy rápido. Ya, más despacito. A ver, ya. Vamos a mencionar, así se entiende, chévere, gracias, Cristian. Como te digo, ya varios me han dicho, Miss, habla muy rápido, pero se entiende, como diciendo, ya, ok, lo entendemos. Bien. Para hablar acerca de la rama de la biología. Muy bien, gracias, Nicole. Cuando hablamos, jóvenes, de la rama de la biología, chicos, así escriban, por favor, escriban para yo saber que están ahí. Porque si ustedes no escriben, yo siento que estoy hablando sola con mi perrito que está al costado. Siento que se duerma, chicos. Le mostraba, siento que será mi perrito, en serio. Participen, hablen para interactuar mejor. No importa ya si no escriben por audio, pero no escriban por el chat, ¿ya? Para saber que están ahí, chicos. Bien, para hablar de ramas de la biología, vamos a empezar con la zoología.
La zoología es una rama pues, que se encarga del estudio de todo lo referente a los animales. Por ejemplo, la entomología estudia los insectos. Un entomólogo se encarga de estudiar los insectos. La mitología estudia los gusanos. La carcinología estudia los crustáceos. La malacología estudia los gasterópodos. Perdón, lapsus. Estudia los moluscos. Dentro están los gasterópodos. La ictiología estudia los peces. La herpetología estudia los reptiles, que aquí también está la batracología, que estudia los batracios. La ornitología estudia las aves. La mastología estudia los mamíferos. ¿Alguien sabe que estudia la etología? ¿Hay por ahí? ¿Alguien sabe que estudia la etología? Hay por ahí, etología. La etología estudia el comportamiento de un animal. Por ejemplo, ¿no? Algunos me dirán, mira, la vez pasada yo vi que una hormiguita encontró un alimento y estaba llevándolo. Y de la nada, Miss, aparecieron varias hormigas y ya estaban detrás de ellas formando una fila, Miss. ¿Qué pasó, Miss? ¿Cómo así? Ahí hay un comportamiento animal. Yo te puedo decir cuál es. La primera hormiga le encontré el alimento, liberó feromonas. Esas feromonas son componentes químicos que atraen, así como cuando la hembra está en celo y atrae al macho, igual son las hormigas. Atraen a las demás hormigas para que sigan su camino y puedan traer ellos más alimento. Entonces, ahí hay un comportamiento animal. Ese comportamiento, pues, lo estudia la etología. ¿Ya? La etología estudia el comportamiento de los animales. Quiero que tú tengas en cuenta los ejemplos de los animales para saber a qué rama pertenece. Por ejemplo, vamos a decir el pulpo. El pulpo viene a ser un octópodo. Pregunta, ¿a cuál de estas ramas, ¿no?, le corresponde? Por ejemplo, ¿cuál sería? ¿No? Entomología, hemitología, carcinología, malacología, ictiología. ¿Cuál de ellos correspondería al estudio de los pulpos? A ver. A ver, por ahí. Muy buena pregunta me hacen por el chat, ¿no? A ver, por el chat me preguntan la etología. Chicos, la etología es importante, ¿sabes por qué? Porque cuando uno estudia el comportamiento del animal, también lo puede relacionar con una característica del ser vivo. En este caso sería la irritabilidad. La irritabilidad es una respuesta ante un estímulo. Por ejemplo, ¿no? El estímulo, ¿cuál era en el caso de las hormigas? El estímulo era los componentes químicos, las feromonas. Entonces, ¿cuál es la reacción ahí? Que los animales empiecen a desplazarse y buscar el alimento. Entonces se conoce como taxia. Pero si los componentes químicos son los que atraen al animal para que se desplace, entonces hablamos de quimiotaxia, que es una característica de un ser vivo que permite reconocer, obviamente, el estímulo y provocar una respuesta. Es importante saber eso. Muy bien, muy buena pregunta. Bien, por ahí me dice, Miss, la malacología, Miss, la carcinología. Ya, es por eso necesitamos saber los ejemplos. Y te voy a dar ejemplos, ¿ya? Ya, primero vamos a contestar la pregunta. Los pulpos vienen a ser moluscos, pero existen 3 tipos de moluscos: los gasterópodos, los bivalvos, también llamamos pelecípodos, y los cefalópodos. Repito, los moluscos dividen en 3: en gasterópodos, en pelecípodos, también llamados bivalvos, y en cefalópodos. Mis cefalópodos se me hace conocido, sí, cefa es cabeza, podo es pies, pies en la cabeza. ¿Y lo tienen? Los pulpos. El pulpo, el calamar, las sepias están dentro de los cefalópodos. Entonces, si es parte del molusco, lo estudiaría la malacología. Excelente, muy bien, Cristian. La malacología. Ya. Entonces, por ahí me dice, ¿y la carcinología? Pues la carcinología lo estudia los crustáceos, como que, por ejemplo, el que es el cangrejo, la langosta. Dime, Maite. Miss, disculpe, ¿podría volver a repetir sobre los moluscos? Ya. Existen 3. Lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos clasificación de seres vivos, los moluscos se dividen en 3 clases: gasterópodos, pelecípodos, también llamados bivalvos, y los cefalópodos. Los gasterópodos son animales que se arrastran y tienen un caparazón, y una lengua muy conocida como rádula, son los caracoles. Los pelecípodos, también llamados bivalvos, le dicen así porque tienen 2 valvas. En este caso el choro, la ostra, la almeja.
Otro son los cefalópodos, que tienen los pies en la cabeza. Ahí está el pulpo, la sepia y el calamar. Estamos dentro de moluscos. ¿Ya? La entomología, pues insectos, todo lo que son insectos, ¿no? A ver, pregunta, el caballito de mar, ¿quién lo estudia? Para terminar esta parte, a ver. ¿Quién estudia el caballito de mar? A ver, chicos, caballito de mar. Caballito de mar. Ya. El caballito de mar, obviamente, algunos dirán, ¿es un mamífero? No, el mamífero es el caballo, es un caballito. Entonces, vendría a ser un pez, aunque no lo crean, es un pez. Un pez que tiene estructuras óseas, entonces es un osteícteo, que es un tipo de pez. En este caso sería la ictiología. Hay dos tipos de peces, los osteícteos y los condrictios. Los osteícteos son aquellos que tienen estructuras óseas, espinas, duras, óseas. En cambio, los condrictios son los que tienen el esqueleto hecho de cartílago, como por ejemplo el tiburón, por ejemplo la raya, pero la mantarraya. Entonces, ellos son condrictios. Estos dos se agrupan dentro de los peces, ¿no? Y estudia la ictiología. Cuando tú seas biólogo, por ejemplo, tú vas a tener que especificarte, especializarte en una rama, ¿no? Puede ser, pues, ictiólogo, puede ser carcinólogo, puede ser entomólogo. Los entomólogos, su estudio es bien amplio. ¿Por qué? Porque los insectos son los animales que más abundan en la Tierra y cada día aparecen nuevos insectos. Entonces es muy amplio la entomología. Bien. Seguimos, chicos, seguimos. Hay una pregunta más por ahí, a ver, una preguntita más. Una preguntita más. Por ejemplo, cuando hablamos de herpetología, hablamos de reptiles, pero reptiles también son amplios. Ahí tenemos los ofidios, los condrictios, los saurios, tenemos ahí, ¿qué más? Los quelonios, es amplio. ¿Por qué a mí? Porque, bueno, por ejemplo, te digo, dentro de reptiles se clasifica en 4 clases. Quelonios, que son las tortugas, los ofidios, que son las serpientes, los saurios, que son las iguanas, el camaleón, y los cocodrilos, que son los cocodrilos y los caimanes. Entonces, tenemos ahí 4 tipos de reptiles. La clasificación es muy amplia. Hablar de zoología es muy amplio, ¿no? Bien, entonces estamos empezando, chicos. No se preocupen, cualquier duda me avisa. Debe haber más clases, me dicen por ahí. No, claro, se puede hacer un seminario, ¿no? Lo podemos ahí, anotar un seminario, ahí está el coordinador, cualquier cosa, ir a anotar un seminario. Entonces, se puede dar. Ustedes dicen, queremos especializar en esta parte, quiero saber más. Entonces, hacemos un seminario. Tú me dices qué tema quieres y hablamos ahí con coordinación y hacemos un seminario, un sábado, un domingo, puede ser, ¿no? El día que haya tiempo. Bien, chicos, seguimos. Estamos empezando la clase y ya quieren más clases ya. Muy bien, jóvenes. Continuamos. Chicos, como dice el coordinador, armen su mapa, anoten, porque la misa está hablando demasiado, que ya se pasó. Entonces, anoten, chicos. Este tema es amplio, pero no se asusten que poco a poco vamos a aprender. O ese estudio. Máximo representante o quien fundó esta palabra, quien acuñó esta palabra, fue el famoso Ernst Haeckel. Él, pues, es el primero en mencionar sobre la ecología, que viene a ser el estudio de la relación del ser vivo y el medio que lo rodea. Correcto. Entonces, tú dirás, pero ¿qué relación hay entre un ser vivo y el medio que lo rodea? Mucho. Por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, en este caso, el agua, el aire. Entonces, son componentes químicos abióticos, mejor dicho, factores abióticos que van a interactuar con el hombre o con un ser vivo, pero va a haber siempre una relación, ¿no? Por ejemplo, tú dirás, ¿y el agua en qué me sirve? Número 1, el agua es el máximo componente en el cuerpo humano. Tenemos ahí, por ejemplo, la sangre, la orina, las lágrimas, el sudor, es agua. El líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, todo es agua. Entonces, y así, somos interrelacionados con los seres sin vida. Entonces, esta relación lo estudia la ecología. Y tiene una unidad que viene a ser el ecosistema, unidad de la ecología. Bien,
Continuamos. Bien, jóvenes, hasta ahí nomás. Hablar de método científico, pues es un tema también muy interesante. El método científico es un instrumento que todo científico utiliza para dar respuesta a un fenómeno natural que se esté presentando. Siempre las preguntas, siempre las dudas, ¿no?, de algo surgen desde una curiosidad. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo surgió la vida? ¿Y cómo apareció el COVID? Y cómo, toda esa curiosidad, jóvenes, pues tiene que ser procesada por un instrumento para dar respuesta a cualquier fenómeno que se dé en la naturaleza, ¿no? El método científico es un instrumento. Tiene pasos. ¿Cuáles son? La observación. A partir de ahí nace el planteamiento del problema. Luego se da hipótesis, que son las supuestas respuestas que yo le doy a ese problema. Experimentación, el análisis que va de la mano con el resultado, y fin la conclusión para poder determinar una teoría o una ley. Recuerda, chicos, que el método científico utiliza siempre. Los científicos que aplican mucho lo que es ciencias exactas, pues son científicos que no creen en algunas cosas. Por ejemplo, la mayoría de biólogos son ateos. ¿Por qué, Porque, bueno, yo tengo un amigo que es biólogo, por ejemplo, ¿no? Y es ateo, recontra ateo. No le puede decir nada de Dios, pero él no existe. Porque ellos se basan en lo que ven. Ellos se basan en un método científico. El método científico opone mucho a la creencia de un ser supremo. Porque aquí, para estudiar ciencia y corroborar que algo existe, o dar respuesta a algo, hay que basarse primero en la observación. Si no lo ve, no existe. Esa observación, jóvenes, inicia con la anotación de cosas que uno va anotando, observando, ¿no?, de manera muy detallada, sin implicar el sentimiento de uno. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando alguien quiere estudiar el comportamiento de las... Claro, Cristian, sí se puede estudiar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el comportamiento de las serpientes, yo no puedo involucrar de que si alguna vez yo tuve una mala experiencia con las serpientes, hoy voy a involucrar, las serpientes son malas, siempre quieren atacarla, yo no puedo involucrar mis sentimientos. ¿Por qué? Porque sería una mala observación. La observación tiene que ser tal cual como se está observando el proceso o la recopilación de datos, tiene que ser sin influir en emociones. ¿Por qué? Porque si otra persona lee mis observaciones, va a creer todo lo que dice mis observaciones. Entonces yo ahí estoy involucrando mi sentimiento y no puede ser así. Eso es uno de los requisitos de la observación, es no involucrar los sentimientos. 2, el planteamiento del problema surge a partir de los datos que uno ha recopilado. ¿Y por qué esto? ¿Por qué surgió esto? La hipótesis viene a ser la supuesta respuesta del problema. Yo creo que es así, aunque puede también ser así, aunque yo creo que sucedió de esta forma, ¿no? Entonces, la hipótesis, jóvenes, viene a ser supuestas respuestas que yo le doy al problema. Pero estas supuestas respuestas pueden ser varias, ¿no? Solamente va a ser una, puede ser 2, 3, 4. Y ¿cómo sé cuál de todas es válida? Pues lo tengo que someter a una experimentación. La experimentación es un proceso físico que se puede dar ya sea en un laboratorio o en un lugar de campo donde surge el problema. Entonces, ahí planteo mi experimentación. Pongo a prueba mis hipótesis para saber cuál es verdad o cuál es falsa, ¿no? Entonces, en la experimentación vamos a ver siempre un grupo control y un grupo experimental. El grupo control es el que trabaja solo, no se le da pues alteraciones en su procedimiento y el grupo experimental es donde sí voy a aplicar pues el experimento, como se dice, ¿no?, para ver los cambios que surgen. Al cambio que se surge entre un grupo control y un grupo experimental se llama factor variable. Esa pregunta viene a examinar en Misión San Marcos. El factor variable viene a ser la diferencia que se da entre el grupo control, el comportamiento del grupo control y el comportamiento del grupo experimental. Entonces, esos comportamientos que difieren se conoce como, no fue el nombre, se difiere como grupo control, lo acabo de decir, chicas, no fue el nombre. A factor, aquí me dice por el chat. Grupo control, factor variable. El factor variable entonces viene a ser la diferencia entre ambos grupos. Por ejemplo, hoy en día para poder haber realizado lo que es la vacuna, se hicieron pruebas, obviamente, ¿no? Un grupo control y un grupo experimental. Estos grupos permiten determinar cuál de los dos es válido, ¿no? Cuál es el que ayuda y cuál es el que no. Siempre ahí la diferencia que se da se llama el factor variable. Les pregunta de emisión que viene en San Marcos.
Bien. Continuamos. Entonces, en el caso jóvenes, de el análisis y discusión, pues ahí ya se van a arrojar los resultados. Obviamente a través de un análisis siempre hay una observación para poder determinar las diferencias y al final pues ya se llega a una conclusión. Las conclusiones ya vienen a ser los resultados en sí ya, pero vamos a decirlo así, luego de varias pruebas que se han dado, pues siempre surge el mismo resultado. Ahí ya hablamos de una conclusión. Ahora, si se hace más experimentos con otros animales, vamos a decirlo así, otros animales, y siempre resulta cierto lo que yo he planteado, entonces yo puedo plantear una teoría. Las teorías son conclusiones verdaderas, pero de manera consecutivas. Entonces, las teorías jóvenes son, vamos a decirlo así, son investigaciones que han tenido una gran experimentación y que siempre ha arrojado resultados válidos. ¿Y qué sucede? Las teorías pueden ser, por ejemplo, refutadas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, pueden ser rechazadas y cambiadas por otras. Tú me dirás, pero si tú acabas de decir que son pruebas que siempre han sido válidas. Sí, lo que pasa es que existen otras teorías que a través de la historia han sido mejoradas y tienen una mejor experimentación y un mejor resultado. Entonces las teorías pueden ser refutadas. Por ejemplo, una teoría era de Aristóteles. Él planteó esta teoría llamada la teoría de generación espontánea, donde él decía que la vida se originaba de seres sin vida. O sea, había una fuerza vital que le daba vida a lo inerte, llamado la entelequía. La entelequía le daba fuerza, le daba vida a lo que no tenía vida. Por muchos años se creía que eso era cierto. Decía, por ejemplo, de la ropa sucia, del maíz, con el calor, todo eso sale ratas. Ya, toda la gente era algo tonto, pero la gente le creía. ¿Pero por qué le creía? Porque lo experimentó y en verdad surgía eso. Y tú dirás, ¿qué, Miss? ¿En verdad surge? Sí, sí surge eso, sí surgen las ratas. ¿Cómo así, Miss? Lo que pasa es que en ese entonces, en esa época y en ese contexto, pues lo que sucedía es que las personas guardaban su maíz y todo su cereal, porque había tiempo de sequía, lo guardaba en costales. Cuando cayó una vez en un lugar sucio, con ropa sucia que le había dejado, había un hueco en su techo, y en ese hueco, pues el sol impactaba justo sobre esos alimentos. Mira, había calor, ropa sucia y alimento. Las ratas, era el lugar preciso para que las ratas se reproduzcan. Entonces, él no veía porque él se iba y en ese lugar las ratas aparecían, las crías, pero él realmente veía el resultado, él no veía el proceso. Entonces, se probó eso y en verdad funcionaba, aparecían ratas. Él pensaba que todo eso inerte, las ratas salían, y eso se comprobó después de muchos años. Entonces, por eso se pensaba que lo que él decía era cierto. Luego aparece otra teoría llamada la teoría de la biogénesis, planteada por Francisco Redi y mejorada por Luis Pasteur. Francisco Redi decía que eso es imposible, no puede suceder lo que él decía. Entonces, él puso a prueba esa experimentación y esto lo puso a prueba con carnes en frascos y con su experimento pues puso en duda la teoría de la generación espontánea, hasta que aparece Luis Pasteur y hace una mejor experimentación utilizando matrajo cuello de cisne. Y con esa teoría, pues, derrota la generación espontánea completamente. Y a partir de ahí se empiezan a dar mejores teorías. Entonces, las teorías pueden ser refutadas cuando hay una mejor explicación. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre teorías, ¿no? Teorías refutadas y teorías obviamente modernas con la tecnología. Hoy en día hay muchas teorías obviamente mejor planteadas, ¿no? Claro, las moscas decían, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esa también es otra historia. Muy buena pregunta, Nicole. Las moscas, por ejemplo, según Reddy, decía que las moscas surgen de las larvas, ¿correcto? Entonces las larvas obviamente los ponen a mosca. Es como la historia de quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Es algo así. Ahí viene el creador, pues, ¿no? De la cuestión de la fe. Pero sin embargo, pues hay una ciencia que explica eso, ¿no? Y eso habla acerca de una rama de la biología, que viene a ser la bioquímica. Eso te puede explicar tranquilamente Oparin. Si tú lees un poco más de Oparin, vas a entender que Oparin lo ve todo lo ve componentes químicos. La teoría de Oparin es la que surge después de Reddy. Por eso te decimos que la teoría de la quimiosintética o evolución química es la mejor aceptación, según los científicos.
Como tú dices, la mosca, ¿cómo nace? Eso te explica Opari, de todo en base a componentes químicos. Entonces, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por ejemplo, las teorías que te voy a mencionar, que vienen a ser generación espontánea, biogénesis, panspermia, y esas teorías son refutadas. En su momento tuvieron su apogeo, fueron refutadas porque la de Opari fue mejor explicada. Entonces, él sí te puede explicar por qué, de dónde surgen las moscas, por ejemplo. Entonces, por eso, él es el padre de la bioquímica. ¿Ok? Bien, chicos, para no estancarnos por aquí, tenemos que continuar. Para hablar de vida, tenemos que entender que la vida es un estado particular de la materia. Nadie puede hablar de vida si no conoce qué es la vida. Por ejemplo, tú dirás, ¿mi lápiz tiene vida? No, no tiene vida, porque cuando dices a tu amiga, eres el amor de mi vida, así que es la vida. No, no sé, entonces no sabes, no puedes decirlo. La vida joven es un estado particular de la materia. Es aquella que tiene que cumplir con ciertas características para ser considerada como tal. No cualquier objeto tiene vida. Entonces, vamos a conocer un poco de las características para considerar que algo tenga vida, ¿ya? Número uno es que para que algo tenga vida, tiene que estar formado por mínimo al menos una célula. Una célula para que tenga vida. Por ejemplo, una bacteria tiene vida, su cuerpo es una célula. La ameba, la que un día se mencionó bastante, ¿no? Que era sobre la ameba como cerebros, tiene vida. Entonces, es una célula nada más. Para que alguien sea considerado ser con vida, tiene que tener mínimo una célula. Ya está. Otro, debe de poseer pues, un nivel de organización compleja para que pueda llegar a ser célula. ¿Qué más? Debe tener una homeostasis, un equilibrio interno. Debe tener la capacidad de reproducirse, ya sea sexual o sexualmente, pero tiene que reproducirse. Un metabolismo propio. ¿Por qué te digo propio? Porque los virus también hacen metabolismo, pero no propio. Ellos tienen que primero invadir a una célula para recién manipularla a su antojo y hacer su metabolismo. Pero sola no pueden. Por eso que el virus no tiene vida. Claro, pues un virus es un ser sin vida. Por eso que te digo que debe tener vida para que recién pueda atacar. Entonces tú dirás, entonces cuando compro un antibiótico, el antibiótico no es para matar el virus, ¿no? ¿Cómo vas a matar algo que no tiene vida? Entonces, ¿para qué tomas esos medicamentos? Una cosa antibiótico, otra cosa analgésico. Los analgésicos te ayudan a contrarrestar los dolores que te causa el virus. Pero sin embargo, el antibiótico es para destruir al agente infeccioso que te está atacando. Los antibióticos sirven para los hongos, para las bacterias, para los protozoarios, para los helmintos, para las bacterias, pero no para los virus. Los virus no tienen vida. Entonces, ¿cómo lo mato a mí? Los virus no se pueden matar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede destruir, que es muy diferente. Otra cosa, por ejemplo, los virus para que puedan causar daño a tu cuerpo tienen primero invadir a tu célula. Que un virus que no entre a tu célula no te causa daño. Un virus tiene la capacidad de ser cristalizado. ¿Y qué es eso? Cristalizado quiere decir que es un virus inactivo que no causa daño. Un virus cuando causa daño es porque ha invadido tu célula. Y ahí recién empieza a hacer su metabolismo. Porque sola no puede. Necesita a alguien. Y ese alguien es la célula. La relación. La relación es otra característica del ser vivo que se le conoce más como irritabilidad y adaptación, que son capacidades que el cuerpo tiene para responder ante estímulos, ya sean externos o internos. De ahí nace el tropismo, la ataxia y la anastia. No le entendí muy bien. Ok, no te preocupes, vemos uno por uno. Las características de los seres vivos empiezan por el nivel de organización. Dime. Dime, ¿alguien me estaba hablando? Chicos, creo que mi internet está muy lento. ¿Se escucha bien? Escríbanlo por el chat, ¿se escucha bien? Porque yo no los escucho muy bien. Sí, se lo escucha bien. Ok, ahora sí. No, que antes de escuchar a alguien intercortado. No sé si me siento su señal. Bien, vamos a hablar acerca del nivel de organización. Los niveles de organización, jóvenes, es el estudio de la composición química del ser vivo desde la manera del nivel químico, viéndolo del nivel químico. Nivel biológico ya habla obviamente a partir de célula, seres con vida. Psicológico ya habla de la interacción. ¿Ya? Para entenderlo mejor vamos a ver la siguiente imagen. Ok. Que me la hora porque a veces yo tengo la mala costumbre de explayarme demasiado, que sé que es algo interesante para ustedes que les va a servir, pero a veces el tiempo se me acorta y pues ya no puedo continuar con el tema.
Ya, voy a tratar de volver en sí rápido. Entonces empezamos con los niveles. Número 1 es el nivel químico, luego biológico y ecológico. Vamos a empezar con el nivel químico. El nivel químico, jóvenes, habla de todos los componentes químicos que van a formar parte de un ser vivo. Una cosa es decir elementos químicos y otra cosa es decir bioelementos. Son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque los elementos químicos son los que conocemos en la tabla periódica. Pero los bioelementos son los elementos químicos de la tabla periódica, pero que solamente forman parte del ser vivo. Son cosas muy distintas. Por ejemplo, yo puedo decir que el elemento de mi cuerpo es el calcio. ¿Qué más? Es el, no sé, es el hierro. Es, por ejemplo, el flúor, ¿no? Componente magnesio, manganeso, etc. Entonces, puedo decir eso, pero yo no puedo decir que en mi cuerpo hay oro, hay mercurio, hay plomo. No, no puedo decir eso. Aunque en mi cuerpo sí hay mercurio, ¿eh? Todos tenemos mercurio en el cuerpo. Tú dirás, no nacemos con mercurio. Pero cuando nos vacunan, la vacuna contiene mercurio. ¿Por qué crees que la vacuna es resistente por mucho tiempo? Está en el cuerpo, porque el mercurio es el que está ahí, pues, es el que lo mantiene latente en el cuerpo, para que siga funcionando ante agentes que puedan invadirnos. Entonces, hay mercurio, pero no nacemos con mercurio, sino nos van a poner inocular. Bien, entonces jóvenes, disculpen, entonces hablar de componentes químicos es hablar de bioelementos, primero bioelementos que forman parte de la vida de uno, ¿no? Principalmente está el famoso CHOM, carbono, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos 6 bioelementos son los más importantes porque son los más abundantes en el cuerpo humano. No porque cumplan funciones específicas importantes, sino porque hay en mayor cantidad. Nivel molecular se refiere al conjunto de bioelementos, por ejemplo el agua, viene a ser el hidrógeno más el oxígeno. Entonces, la unión de bioelementos me forma biomoléculas. No solamente el agua, también está el CO2, también están otras biomoléculas orgánicas. Por ejemplo, el aminoácido, que es la unidad del ADN, el aminoácido, que es la unidad de la proteína, el nucleótido, que es la unidad del ADN, el agua, el CO2, que son inorgánicos. ¿Y por qué dicen inorgánicos? Porque no poseen enlace carbonos. Nivel macromolecular está el conjunto de las moléculas, me dan una macromolécula, algo más grande. Por ejemplo, el conjunto de aminoácidos me dan una cadena de aminoácidos, y esa cadena se llama proteína. Nucleótido es la unidad. Si yo junto varios nucleótidos, me da el ADN, también conocido como ácido nucleico. Y así. Nivel supramolecular es el conjunto de estos. Por ejemplo, en este caso el virus es un agente supramolecular. No lo puse, pero es un agente. ¿El virus qué tiene? Tiene proteínas, tiene capsómeros, que son proteínas, y es nucleico porque tiene ADN o ARN. Los virus tienen material genético. Entonces, como están en conjunto, forman un virus, nivel supramolecular. Se preguntan qué es un virus. Un virus es un agente supramolecular, también conocido como un parásito intracelular obligatorio. ¿Por qué? Porque si un virus está fuera de la célula, no sirve, es inactivo, está cristalizado. Pero cuando entra en la célula, empieza a dañar, empieza a manipularla a su antojo. Y ahí recién hablamos de un agente patógeno, pues, que causa daño, porque fuera no causa daño. Entonces, en nivel supramolecular encontramos también los ribosomas, los cromosomas, la membrana celular, el nucleolo. Y hay otro más, que viene a ser el nivel organular. Aquí es la mitocondria, el lisosoma, el cloroplasto, el retículo endoplasmático y el núcleo. Y ese nivel organular. Y de acá, de este conjunto, recién nace la célula, el cual no está aquí, está en el nivel biológico que viene. El químico es todo esto, componentes químicos sin vida. Nada de acá tiene vida. Entonces, ¿la vida dónde empieza? Empieza de aquí, biológico, desde la célula. Ejemplo de células: osteocitos, célula del hueso; miocitos, célula del músculo; neurona, célula, obviamente, parte del tejido nervioso; euglena. Euglena es una célula, pero también a la vez es un ser vivo, es un protozoario, perdón, es un alga. Lo que pasa es que acá hay un debate. La euglena tiene características de protozoario, pero sus características también lo llevan a ser una alga. Para la Universidad Ricardo Palma, por ejemplo, la Ricci, la euglena es un protozoario. Para San Marcos es una alga.
¿Te das cuenta? Entonces, hay un debate ahí. Por eso a veces me equivoco. La eulena en sí manejamos que es un alga, porque es fotosintético, hace fotosíntesis. Y las protozoarios no hacen fotosíntesis. ¿Te das cuenta? Pero lo que pasa es que cuando no hay luz, ellos se convierten en heterótrofos. ¿Te das cuenta? Es la diferencia. Las bacterias también tienen una sola célula, pero esa sola célula es suficiente para ser un individuo. Entonces, es una particularidad. Pero como tiene una célula, pues nivel celular. El conjunto de células me da un tejido epitelial, tejido nervioso, tejido muscular, tejido óseo, tejidos que surgen a partir de las capas embrionarias, a nivel de la gástrula, en el desarrollo embrionario, después de la fecundación. El conjunto de tejidos me da órganos, la piel, el corazón, el cerebro, la hoja si es una planta, el tallo. También hay tejidos de plantas, tejido parenquimático, tejido epidérmico, tejido protector. Hay tejidos. En conjunto me da un órgano. La planta también tiene órganos, pero no hay sistemas. A nivel sistémico tenemos el tegumentario, que es la piel, nervioso, cardiovascular, ¿ok? Nivel sistémico. Y nivel de individuo, pues el ser humano, porque posee todos estos sistemas. No confundir sistema con aparato, cosas muy diferentes. Seguro tú has escuchado el sistema digestivo, no existe. Entonces, ¿qué cosas me han enseñado? El aparato digestivo. Me han enseñado el sistema nervioso, sí existe. El aparato nervioso no existe. Mi sistema endocrino sí existe. El aparato endocrino no existe. Son cosas muy diferentes. Dime, Cristian. Te escucho. Profesora, ¿podrías explicar un poquito más que me he confundido ya con el nivel sistémico? Ya. Lo que pasa es que a veces nosotros manejamos el término sistemas porque nos han enseñado desde el colegio que existen sistemas, que son conjuntos de órganos. Y la diferencia entre sistema y aparato es que el sistema es un conjunto de órganos que están formados por el mismo tipo de tejido. Por ejemplo, el sistema óseo. ¿De qué está formado? De tejido óseo. ¿Y el tejido de qué está formado? De puros osteocitos. Ya, es un sistema. Ahora te digo el aparato cardiovascular. No le puedo decir sistema cardiovascular, porque sistema es decir que todos los órganos tienen el mismo tejido. Y en el sistema cardiovascular no todos los órganos tienen un tejido. En el sistema cardiovascular hay tejido muscular, hay tejido conectivo, hay tejido epitelial, entonces, hay varios tejidos. Entonces digo que es un aparato, no puedo decir que es sistema. Dice sistema cuando todos tienen el mismo tipo de tejido, como el sistema muscular, como el sistema endocrino, como el sistema nervioso, todos tienen neuronas, no hay otro tejido. ¿Te das cuenta? En cambio, los aparatos están formados por diferentes tipos de tejidos. ¿Más claro, Cristian? ¿Sí? Sí, mis gracias. Ok. Pues sí no me convenció. Ya, pero bueno. En el transcurso de las clases vamos a ir aprendiendo. Continuamos con otro nivel ecológico. En este nivel, jóvenes, vamos a ver, por ejemplo, que ¿Nos aquí, podrías volver para tomar captura? Ok, ahí está. Continuamos. Nivel ecológico habla a partir de la población. La población es un conjunto, bueno, habla a partir, en este caso, de la especie, pero no, se me pasó. La especie es un individuo, obviamente, con varias características similares, con la capacidad de reproducirse. El conjunto de especies me da una población. La población es un conjunto de individuos de la misma características, o sea, de la misma especie. Tengo acá, por ejemplo, mira, abejas, ¿no? Yo no le voy a decir aquí, a mí esto es un enjambre. No, no, no. Si veo chanchos, no voy a decir que es una piara. Y si veo peces, no voy a decir que es un cardumen. Mi profe de lenguaje, me dijo que conjunto de abejas es enjambre. Mi profe de lenguaje me dijo que el conjunto de cerdos es piara. Ok. Ese es un aspecto lingüístico, como lo maneja tu profe. En biología no se dice enjambre, piara, no. En biología decimos conjunto de abejas, conjunto de cerdos, conjunto de palomas. No manejamos esa terminología que usa tu profe de lenguaje. Y cuando veas en textos, porque ven y como pregunta San Marcos, te pone ahí, ¿no? Un enjambre, tal, tal, tal.
te pones así, la piara, tal, tal, y te dice, marque la definición correcta de población. Y tú vas a caer rápido, ¿no? Ah, enjambre, población. No, no es así. Aquí no manejamos ese concepto, ¿ya? Aquí manejamos lo que es conjunto de abejas, conjunto de peces, conjunto de palomas. En vez de bandadas, conjunto de palomas. Decimos así. También no confundir con matemática, porque matemática dice que división es una cosa. Aplicación que el lenguaje en ciencias son más específicos. Así es, profe. No sé por qué creo que este profe es profe de lenguaje. Bien. El que nos está poniendo que es profe de lenguaje. Casi sus jergas, ya. Recordar que en biología también lo confunden a veces con matemática, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen división en matemática, la gente divide. Multiplicación, la gente multiplica. Pero en biología no. En biología división y multiplicación son sinónimos. Ya, en biología, división y multiplicación son sinónimos. Cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo embrionario, ocurren divisiones, que a la vez le dicen multiplicaciones, porque son multiplicaciones celulares. Otra cosa, cuando uno habla también, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama este concepto? Cuando habla de división celular, las células se dividen, y al dividirse están aumentando, se están multiplicando. Por eso decimos que biología usa división y multiplicación como sinónimos. En matemáticas es diferente. Por ahí dice, me estoy traumando. No te traumes. Hay que ser ordenados. Como dices tú, apúntalo en tu cuaderno, en tu mapita. División y multiplicación, igualitos. Igualdad. Es igualdad. Ahí, Nicole, todo entendido. Correcto, Nicole. Pasamos al conjunto de población, me da una comunidad. Una comunidad es un conjunto de poblaciones. Por ejemplo, puedo tener un conjunto de árboles de tara, un conjunto de búhos, un conjunto de cebras, un conjunto de venados, un conjunto de mariposas. A este conjunto, no solamente de animales, también de plantas, este conjunto se le conoce como comunidad. A todo el conjunto de poblaciones, diferentes especies, ¿ya? Se le conoce como comunidad. Si en el nivel ecosistema pues se encuentra el conjunto también de comunidades, pero con una interacción con el medio ambiente. Porque no solamente es conjunto de seres vivos, es conjunto de seres sin vida. Porque ¿dónde está la interacción? ¿Está entre animales? No, también está entre seres sin vida. Por ejemplo, la interacción con el agua, con el aire, la temperatura, la gravedad, la salinidad. Esa interacción se conoce como a nivel ecosistema. Porque ser vivo con el ser no vivo. Y hay un ecosistema ahí. Ahora, hay ecosistemas marinos, terrestres, aéreos. Entonces, el conjunto ya viene a ser la biosfera. Conjunto de ecosistemas me da biosfera. Planeta Tierra. Vida, esfera de vida. La Tierra. ¿Ya? Ver, por ahí tengo preguntas. No sé quién pregunta más, los alumnos o los... En biología, eso quiere decir que me voy a reproducir multiplicar. No. En biología usamos reproducción y multiplicación para las células. Me olvidé especificar esa parte. Para las células. Por eso cuando yo digo multiplicación de células es porque ustedes están aumentando. Pero para que estas aumenten, tienen que dividirse. Entonces podemos decir igualdad. No hablamos de ser vivo como individuo, sino por células. Todo lo que es células nada más. Bien. Correcto, exacto, Nicole. Nicole entendió clarísimo la idea. Claro, en división, lo dije hace rato, ¿no? División celular. Todo lo que es mitosis y meiosis son divisiones celulares. Entonces, por lo tanto, tiene que ver mucho con lo que es citología, división. Ahí entra el tema de ciclo celular, Nicole. Todo lo que es división celular. Por eso le dicen división celular a mitosis y meiosis. Claro, es lo mismo, división celular, ejemplo, mitosis y meiosis. Porque ahí están multiplicándose las células para generar más células de descendencia, ¿no? Muy bien. Continuamos. Pasamos a metabolismo, otra característica del ser vivo. El metabolismo, jóvenes, viene a ser un conjunto de procesos químicos que ocurre dentro de un ser vivo. Un ser vivo tiene la capacidad internamente de hacer ciertos procesos químicos, procesos, no lo de uno, lo de todo un conjunto de eventos que se va a dar dentro del ser vivo. Esto se conoce como metabolismo. No solamente en plantas, también en animales. El metabolismo puede ser de dos tipos, anabolismo y catabolismo.
Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que las plantas quieren crear su alimento, porque son obviamente seres autótrofos. Entonces, para que la planta forme su alimento requiere de moléculas simples, como cuáles mis, como agua, como CO2 y sales minerales, ¿correcto? Entonces, esas moléculas simples van a tener que agruparse. Pero para que estas se agrupan y sean transformadas en alimento, necesitan energía, ATP. Para el cambio de una molécula simple, de moléculas simples a molécula compleja, se le conoce como anabolismo, al cambio de síntesis. ¿Se dice síntesis? Síntesis, fabricación, elaboración, construcción, síntesis. Entonces, todo esto de simple va a ser complejo. Pero a mí, yo veo que acá interviene el ATP, correcto. ATP en biología se conoce como adenosín trifosfato. En términos coloquiales, como moneda energética universal. Para ti, ATP. Entonces, ¿qué pasa? Si se requiere de ATP en un proceso, si se gasta ATP en un proceso, le voy a llamar reacción endergónica. Ah, mi sociedad que anabolismo va de la mano con reacción endergónica. Claro, porque para transformar moléculas simples a molécula compleja, gasto energía. Y si gasto, está ocurriendo una reacción endergónica. Ejemplo, en este caso la fotosíntesis, requiere de energía. Para formar de moléculas simples a glucosa. ¿Qué es anabolismo? El anabolismo es la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples con reacción endergónica. Y catabolismo, lo contrario. La molécula compleja se desdobla y como está cargada de energía, la energía se libera. Se libera y luego las moléculas complejas pasan a ser moléculas simples. Ah, se libera energía, sí. ¿Cómo se conoce eso? Reacción exergónica. Reacción exergónica, o sea, algo que sale. Ah, ya, mira. Entonces, me confundo, ok. Reacción endergónica ingresa. Exergónica sale. Recuerda, ex. Chicas, recuerden, ex. El ex es el que sale. ¿Okay? ATP sale. Exergónica. Algo más. ¿Y esto que sale, sirve o no sirve? Bueno, dependiendo, ¿no? Este ATP que va a salir de este proceso no se va a perder. Se tiene que utilizar. Por ejemplo, mis miocitos, células musculares, requieren de energía. Entonces, ahí se va. Mis osteocitos requieren energía, ahí se va el ATP. El ATP va al lugar donde se requiere su utilidad. Entonces no se pierde. Entonces, ¿cuál es la finalidad del catabolismo? Liberar energía. Energía para que el cuerpo tenga capacidad de trabajar. Imagínate que tú te alimentes. No hay energía. Si no hay energía, estás muerto, pues en pocas palabras. Entonces, la base de todo es la alimentación. Tú te alimentas de moléculas complejas, ahí está, y liberas energía, y lo que sirve se absorbe por el intestino delgado, y lo que no, sale al exterior. Entonces, acá la reacción exergónica es sacar energía de la molécula compleja para utilizarlo para mis procesos químicos, para mis funciones de otros órganos. Y acá anabolismo es ejemplo de fotosíntesis, porque acá se forma la molécula compleja, que es la glucosa, necesaria para que la planta pueda utilizarlo en sus procesos químicos también. Si la planta cuando forma glucosa, ¿dónde lo guarda? No forma una, forma varias glucosas, lo guarda en su raíz y en su tallo. Principales lugares donde almacena la glucosa, pero bajo la forma de almidón, no como glucosa, no como almidón. ¿Qué es eso? Conjunto de glucosas. Y tú te comes una papa que es un tallo subterráneo. Ojo, papa no es una raíz, papa es un tallo subterráneo. Y eso no está llena de almidón, claro, conjunto de glucosas. Y cuando la comes, ¿qué va a pasar en tu cuerpo? Se va a liberar la energía. Y lo que queda se desecha. Y si sirve, se absorbe. Les cuento. Es un proceso químico. Entonces, resumen. Metabolismo son dos. Anabolismo o catabolismo. Anabolismo es un proceso de formación de molécula compleja a partir de moléculas simples con reacción endergónica, porque se gasta energía. Catabolismo, es formación de moléculas simples a partir de moléculas complejas, o mejor dicho, es la ruptura de la molécula compleja para formar moléculas simples, pero con liberación de energía. Entre paréntesis, reacción exergónica. Ya. Bien, jóvenes. ¿Hasta acá preguntas? ¿Preguntas? ¿Una pregunta por acá? Pregunten, chicos, pregunten. A ver, por ahí alguna preguntita. A ver, alguien me quiere preguntar algo por ahí. Consulten, chicos, para no ir avanzando y luego tengan problemas para poder recordar los términos, ¿ya? Pregunten.
Hablan de demografía. Demografía es un término muy amplio ya, es muy amplio. Es algo como que es el estudio de las poblaciones, pero es muy amplio. Yo estoy hablando de la composición, no del estudio de la población, no de la composición de la población, que es muy diferente. Es otra cosa. Bien, correcto, Nicole. Continuamos. En lo simple del agua más oxígeno. Bueno, el agua es la molécula simple, porque es una molécula, está en el nivel molecular. En cambio, el oxígeno está en el nivel atómico. O sea, unión de átomos me da una molécula. Y esa molécula es la molécula simple. En este caso, el agua. Si tú me dices oxígeno e hidrógeno, es atómico. Acá la idea no es formar la molécula para que sea anabolismo. No. Acá va desde el agua, ya es considerado como parte de molécula simple, y esta va a formar una molécula más grande todavía. Ya, ahí no hay anabolismo. En tu ejemplo no hay anabolismo. Ahí no hay anabolismo. ¿Por qué? Porque acá la molécula simple es el agua. Y se une con otra molécula como el CO2, por ejemplo. Y van a formar otra molécula más grande. Ahí hablamos de anabolismo. ¿Ya? Bien. Hay dos tipos de reproducciones. Chicos, disculpen, me toco la nariz, que sufro de alergias. No vayan a pensar mal. Soy paciente, tengo alergias. Reproducción. Es la capacidad de todo ser vivo para poder generar descendencia. Pero sin embargo, la descendencia no siempre va a ser provocada por dos individuos. Tú dirás, mis macho y hembra. No siempre. Siempre, jóvenes, uno habla mucho de macho y hembra en reproducción sexual. Pero sin embargo, también hay reproducción sexual con un solo progenitor, aunque no lo creas. Te voy a explicar. La reproducción sexual, lo normal es que participen dos progenitores, el macho y la hembra, es lo normal. Ahora, hay fecundación, claro, porque cada quien va a aportar su gameto. El varón, o el macho en este caso, espermatozoide, y la hembra, el óvulo. Hay fecundación. Pero como ambos tienen características diferentes, entonces van a generar un individuo con ambas características. Y quiere decir que el individuo va a ser semejante a los padres, no idéntico porque no es igualito, sino va a copiar información de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la descendencia es diferente, semejante, es decirlo. Acá se le conoce como variabilidad genética. Variabilidad genética, porque es una variación de los progenitores. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Hay casos, por ejemplo, como el caso de la Taenia solium, que es un gusano plano que tiene en su cuerpo estructuras llamadas proglótidos, que es parte de su cuerpo. Los proglótidos poseen, cada proglótido tiene cadenas de proglótidos, que se conoce como estróbilo. Cada proglótido tiene testículo y ovario. Cada proglótido, ¿correcto? Y pueden tener más de 100 proglótidos, ¿no? Y el testículo produce espermatozoide y el ovario produce óvulo. Y este espermatozoide fecunda el óvulo. Al mismo óvulo lo fecunda, produce huevos. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí no participó otra Taenia, ella solita. Le dice reproducción sexual como hermafrodita suficiente. Hermafrodita suficiente. ¿Ves cómo es eso? Ella sola puede reproducirse. Hermafrodita autosuficiente. Autosuficiente. Y si también hay insuficiente, claro, por ejemplo, los anélidos, como el lombriz de tierra, tienen también testículo y ovario. Un solo cuerpo tienen todo. Entonces, ¿también es autosuficiente? No. Cuando una lombriz de tierra se quiere reproducir, llama a su amigo y dice, oye, aquí a parearnos, pues, ¿no? Pero tú dirás, sí, pero si tiene su espermatozoide y óvulo, ¿para qué? Es que su espermatozoide no puede fecundar su mismo óvulo. El mismo no puede, tiene que intercambiarse. Entonces llama a su amigo, intercambian. Le pasa su esperma a ella y le pasa su esperma al otro. Y recién se fecunda. Entonces hermafrodita insuficiente. O sea, tendrá los dos gametos en un solo cuerpo, pero no sirve para fecundación. Tiene que intercambiar con otro. Entonces, en este caso sería hermafrodita insuficiente. Igual que el caracol, igual que la lombriz de tierra, ¿no? Son insuficientes. ¿Y quién es autosuficiente?
La autosuficiente es, por ejemplo, el caso de la tenazol, es autosuficiente. Solita puede, no necesita a otra. Hay ciertas ciencias o cosas que suceden que la ciencia no puede explicar. Eso lo vi en una película también. Yo les recomiendo, chicos, que vean bastante Discovery Channel, que es bueno. Ahí está la historia conté de la entelequia que contó Aristóteles, de que la ropa sucia sale en las ratas. Ahí lo cuentan en Discovery Channel. Ahí también lo leí. Yo lo leí en libros, pero está bien recreado ahí en Discovery Channel. Buscan en internet y lo van a encontrar. Como te decía, hay cosas que suceden, la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, cuando alguien de la nada se cura, alguien se tiene cáncer terminal, y de la nada, cuando lo pasa meses, lo revisan, no tiene nada. Eso ocurre. Muchos le decimos milagro, pero la ciencia no lo llama así, porque para ellos no existe el milagro. La ciencia se basa en su instrumento, método científico. ¿Qué pasó? No hay explicación. Y tiene un nombre. No recuerdo el nombre, no sé si tiene un nombre, pero no recuerdo bien el nombre, cómo lo llama, pero la ciencia le da un nombre para explicar lo no explicable. ¿Entiendes? Es bien curioso. Pero mayoría decimos pues que es un milagro, ¿no? Es cuestión de fe. Y en verdad, la persona dice, Dios me ha salvado, Dios me ha curado. Y la verdad yo sí creo en eso, pero la ciencia no. Bien, chicos, continuamos. Continuamos con reproducción asexual. En la sexual participa un progenitor. ¿Pero por qué Miss no puede ser sexual? Como usted dijo hace rato de la tenia. Es que en este caso de la reproducción asexual no participan gametos. Por ejemplo, la bacteria, cuando quiere formar otra bacteria, lo que hace es crear un puente y le pasa a la bacteria su material genético y esta solita se reproduce. O sea, se parte en dos. Esto se le conoce como bipartición. Aquí la bacteria no usó óvulos spermatozoides, no pasó eso. Entonces no es reproducción sexual, es asexual. Porque de un ADN pues se duplicó y se creó dos bacterias. Reproducción asexual. Ahora, ¿es idéntica al progenitor? Claro, porque es la misma información del ADN. Como es la misma información, decimos que es obviamente idéntico al progenitor. Acá no hay variabilidad. Acá no hay algo que sea semejante. Acá hay idéntico, es como clones. Entonces no hay variabilidad. Algo que tienes que saber muy importante aquí es lo siguiente. Bien. Recuerda que en la reproducción asexual y asexual tienes que tener algo en cuenta. Por ejemplo, ¿no? La reproducción sexual, el proceso es más lento. Salen pocas descendencias. Repito, en la reproducción sexual, el proceso de la formación de una nueva descendencia es lenta. Sale solamente 1 a 2, no más. En cambio, en la asexual, al cabo de segundos, ya hay millones de bacterias. O sea, es más rápida la reproducción, más rápida. En segundos ya se reprodujo. Pero lo negativo es que ellas mueren también en segundos. O sea, mueren rápido, pero ya dejaron más descendencia. Por eso que nunca culminan la bacteria, porque pueden morir rápido, pero ya dejó millones de bacterias más. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es lo beneficioso, lo perjudicial. En caso en el hombre, pues, al reproducirse lentamente, la descendencia tiene más tiempo de vida. Más tiempo de vida para, obviamente, subsistir, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, hay animales asexuales. Por ejemplo, en el caso del porífero, la esponja de mar, se le crea como una especie de granito, un granito. El granito crece, se conoce como yema o gema. Crece y esta brota, ¿no? Y sale del cuerpo del animal. Y eso es reproducción asexual. También en el caso de la hidra también tiene reproducción asexual. También lo tiene la planaria. La estrella de mar. También estrella de mar, reproducción asexual. ¿Ya? En otra oportunidad les voy a mostrar un video para que puedan. Les voy a dejar el link para que puedan ver, ¿ya? Un video interesante de cómo se reproducen las planarias. Sí, esponja de Maya también. Ojo, la esponja de Maya se reproducen sexualmente, pero también lo pueden hacer asexualmente. También lo pueden hacer asexualmente. ¿Ya?
Tener en cuenta eso. Por ejemplo, ¿no? La malagua, que es más conocida como la medusa, tiene reproducción por metagénesis, también le dicen alternancia de generaciones. ¿Cómo es eso, Miss? Se reproduce asexualmente y luego se reproduce sexualmente. Son dos procesos, asexual y sexual, dos a la par. Se le conoce como metagénesis o alternancia de generaciones. Entonces son casos. Esto le llama, en este caso se le llama reproducciones especiales, se le conoce. Especiales. Bien, continuamos. Acá la importancia es diferenciar cuál es la variabilidad. La variabilidad genética es la que permite que la descendencia pues persista, que siempre haya descendencia. En cambio acá en la sexual, por no haber variabilidad, pues es muy probable que la especie muera, o mejor se extinga más rápido, ¿no? Ahí te decía, Nicole, que en la reproducción asexual no participan gametos. Acá en este caso, por ejemplo, en las bacterias intercambian ADN. Intercambiar ADN, pues lo hacen por medio de conjugación, que es a través de un peeling o fimbria, como un puente donde pasan su ADN al otro y este otro empieza a partirse en dos, bipartición. Otra reproducción asexual es la gemación, en el caso de las hidras y las esponjas, y a la par también hacen sexual, pero también lo hacen las levaduras, que son hongos unicelulares. Déjale una yemita, un granito al costado, y esto empieza a brotar. Crece y se separa, como su clon asexual. Otro es por esporulación, en caso de las esporas, en el caso del Toxoplasma gondii. Protozoario que se produce por esporas, no necesita gametos. Entonces son tipos de reproducción asexual. Ok, Nicole. Chévere, continuamos. Aquí quiero que prestes mucha atención porque la mayoría se confunde. ¿Ya? La mayoría. Vamos a empezar por irritabilidad, por la nastia. Realmente, ¿qué es irritabilidad? La irritabilidad es la capacidad que tiene todo ser vivo para responder a estímulos. Todo ser vivo tiene esa capacidad de responder algo, ¿no?, que le afecta. ¿Ya? Empecemos con la nastia. Quiero que esta imagen es un GIF. Mira cómo se mueve. Mira, mira. ¿Qué sucede? Aquí le están tocando la plantita. Ella se cierra. Esa planta se conoce como la resentida vulgarmente. Su nombre real es mimosa. Esta planta tiene la capacidad de responder estímulos muy rápidamente. Se le conoce como ticmonastia. ¿Por qué ticmonastia? La nastia es un movimiento que en sí es una respuesta pasajera, momentánea, provocada por un estímulo en cierta parte de la planta al tocarla. Por ejemplo, si la tocan con el dedo, es un tipo de ticmonastia, porque el estímulo es el dedo. Y nastia es movimiento al cerrarse, movimiento pasajero, porque luego vuelve a su estado normal. Cuando, por ejemplo, la planta carnívora está así, tiene un insecto y se cierra, también en este caso sería sismonastia, porque al llegar se mueve. Al moverse la planta se cierra, porque lo está sintiendo, siente el movimiento. Sismonastia. Y luego otra vez se abre. Es movimiento pasajero. ¿Te das cuenta? Si es pasajero, decimos nastia. Otro. Tropismo. Tropismo cuando la planta va a realizar una respuesta en cuanto al estímulo, pero tiene que ver de la mano con el crecimiento. Por ejemplo, en este caso, las plantas, miren, en este caso, mira cómo la planta crece hacia donde está la luz. Mira acá, hacia la luz. Le decimos que aquí hablamos de un tropismo. Pero la luz es la que está provocando la dirección. Entonces le decimos fototropismo. Le decimos fototropismo, porque la luz es quien provoca hacia dónde va a ir la planta, pero a su vez está creciendo hacia esa dirección. Como crece hacia esa dirección, decimos que es tropismo. Fototropismo. Pero la raíz no crece, la raíz crece hacia abajo, hacia la tierra. En este caso, ¿cómo sería, Si crece hacia la tierra, decimos que es geo. Pero aquí geotropismo, porque crece hacia abajo, buscando la tierra. Pero también yo he visto que crece buscando el agua. Hidrotropismo. Hidro, porque crece buscando el agua. Hay raíces que salen de la tierra y a veces hasta rompen pistas. No sé si has visto. ¿Y por qué no que crecía buscando el agua en la tierra? Sí, es que pasa que cuando no hay agua, ellas salen a la superficie y buscan el agua. Pues ahí siempre va a ser hidrotropismo, porque buscan el agua. ¿Ya? Porque crecen buscando el agua.
Y si la ataxia es exclusivamente para protozoarios y animales, no es para plantas. Aquí es cuando el animal, o en este caso, por ejemplo, el protozoario, va a moverse, desplazarse, moverse, provocando desplazamiento, hacia el estímulo que le está provocando. Mejor el estímulo provoca el desplazamiento del microorganismo o animal. Como el caso de la hormiga. La hormiga persigue a las demás hormigas. ¿Por qué? Porque en este caso hay desplazamiento, porque hay un estímulo, que sería ahí el componente químico de la feromona, llamamos quimiotaxia. Y en este caso, la luz, fototaxia, porque es la luz que provoca el estímulo. Pero acá hay desplazamiento, o sea, se desplaza de un lugar a otro, cosa que no ocurre en plantas. En Asia son movimientos ligeros, pasajeros, no hay desplazamiento, tampoco crecimiento. Y el tropismo, hay crecimiento. No hay desplazamiento, pero sí crecimiento. ¿Te das cuenta? Ya. En el caso jóvenes, a ver, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. La flor llamada girasol. ¿Cuál sería? ¿Tropismo, nastia o taxia? Me dicen tropismo. Tropismo. O tropismo, dicen por ahí. A ver, otro. A ver, ¿qué opina el resto? ¿Qué opina el resto? Tropismo, nastia, taxia. El girasol. La flor. La flor. Tropismo. A ver, chicos, ¿qué sería entonces? Ok. La quimiotaxia es cuando los componentes químicos son aquellos que van a provocar. Es el estímulo que va a provocar el desplazamiento del ser vivo, en este caso de protozoario o un animal. Todo lo que es taxia es desplazamiento. Lo que es tropismo es crecimiento. Lo que es nastia es ligeros movimientos. ¿Ok? Chicos, te dejo una actividad rapidita. Quiero que analices bien la flor del girasol. Ya. Un minuto, un ratito, un minuto. Al toque regreso, un ratito.
Chicos, ya está, disculpen. Ay, pendiente que está. Una urgencia. Ya, ahora sí, chicos. A ver, el nombre. ¿Por qué se llama girasol? ¿No se han preguntado? En el nombre está todo. Porque gira a través del sol, Miss. Porque gira buscando el sol, ¿sí o no? Ya. Sí. Si gira buscando el sol, ¿qué sería? Ojo, te estoy diciendo gira. No te digo crece. A ver, ¿qué decimos? Taxia. Taxia, no, taxia no hay en plantas. Taxia es microorganismos y animales. Tropismo, Ya. Miss. Es que tropismo es crecimiento y la flor no crece. La flor está girando buscando la luz. Sería nastia, pues. ¿Te das cuenta? Sería nastia, porque es un ligero movimiento. Y te digo, escucha, te digo, la planta del girasol, hay tropismo. Yo te he dicho la flor. ¿Ya? Hay que escuchar bien, ¿ah? Hay que escuchar bien. Bien, continuamos, jóvenes. Dime, Cristian. Entonces, Miss, estaríamos diciendo que estaría buscando una reacción a través del sol, la flor del girasol. El sol provoca, el sol es quien provoca, pasa que el sol es el estímulo. Si te das cuenta, aquí a ver, Rosito, la flor va a responder al sol. Y responder es buscar al sol. Siempre el estímulo es el que está primerito. Mira, vas a ver, mira. Geo es el estímulo, la tierra. Hidro es el agua, es el estímulo. Tigmo es el estímulo. Siempre primero es el estímulo. ¿Ya? Así es, estímulo, respuesta. Va en ese orden, no es respuesta, estímulo. Estímulo, respuesta. Muy bien. Bien, chicos, vamos a continuar con crecimiento. El crecimiento viene a ser, jóvenes, la capacidad de generar aumento en tamaño. Pero no siempre va dirigido específicamente al aumento en el cuerpo, sino esto parte desde el inicio. ¿Cómo es eso, Miss? Desde la célula. Por ejemplo, ¿no? Cuando tuviste 5 años, tu fémur medía así más o menos, tu fémur. Tu fémur es el hueso de tu muslo. Medía así. Ahora que tienes 14, 16 años, tu fémur mide así. El tamaño aumentado. El hueso es un órgano. Para que el órgano aumente, aumenta el tejido. Para que el tejido aumente, aumenta la célula. A mayor cantidad de células, mayor tejido. Mayor tejido, mayor tamaño del órgano. ¿Correcto? Entonces, ahí aumentado. Eso generó crecimiento. ¿Correcto? Ahora, si tu célula del hueso ha aumentado en número, más células, decimos que ocurrió una hiperplasia. Aumento en número, una hiperplasia. ¿Correcto? Pero, Miss, ¿sabe? La vez pasada, Miss, yo vi a una amiga que era bien flaquita, Miss. Ella tiene ahorita, yo la conocí a los 20 años. Flaquita, Miss. Ahora ya tiene 25. Y he visto su cuerpo, Miss, y ha cambiado bastante. Tiene unas piernas bien desarrolladas, Miss. Bien musculosas, Miss, porque está yendo al gimnasio. Ya. Ahí ocurrió hiperplasia. Porque ha crecido el tamaño de su muslo, ha crecido. Pregunto, ¿ocurrió hiperplasia? Porque tiene crecimiento. Ya, ahí no ocurrió hiperplasia. Ahí ocurrió hipertrofia. ¿Por qué, Miss? Porque, número uno, si aumentó su muslo, es porque aumentó la masa muscular, el músculo. Y el músculo está hecho de tejido muscular. El tejido está hecho de miocitos, célula muscular. La célula muscular, como conceptos biológicos, anatómicos, no tiene la capacidad de reproducirse en número. Repito, la célula muscular no se reproduce en volumen, no se reproduce en número, sino aumenta en volumen. Por ejemplo, si tenía al inicio 4 células, sigue teniendo 4 células, pero aumentó en tamaño, en volumen. Por eso decimos masa muscular. ¿Correcto? Entonces, acá ha aumentado.
que se llama hipertrofia. Ah, mi corazón clavín que ha crecido más, ha crecido, pero como hipertrofia, no como hiperplasia. ¿Te das cuenta? Y eso es como consigo. Con los ejercicios, no. Los ejercicios en sí es cardio. Cardio es hacer movimientos, saltar, esos ejercicios. Eso no se consigue. Eso se consigue con las pesas, con las máquinas. Porque tú, al generarle mayor peso a tu músculo, estas se van a hinchar. Pero estos se hinchan a base de proteínas. Es el consumo de proteínas ahí. Proteínas aumentan el tamaño del músculo. Provocan eso. Los ejercicios sirven para bajar de peso. Y las máquinas sirven para sacar masa muscular. Cosas muy diferentes. Entonces, ahí ocurrió hipertrofia, ¿no? Ahora, si tú ves una persona en neoplásica, tiene cáncer, obviamente, pero si te das cuenta, termina en plasia, neoplásica. ¿Me se parece a hiperplasia? ¿Tiene algo en común? Claro, pues. El cáncer se origina por el aumento, un aumento muy acelerado de células cancerígenas. O sea, hay más células que están apareciendo, pero todas son cancerígenas. Está ocurriendo una hiperplasia, pero una hiperplasia maligna. Porque normalmente las células aparecen y es algo normal que las células se reproduzcan, es normal. Pero cuando una célula cancerígena se reproduce, hablamos de una hiperplasia maligna o formación de un tumor maligno, porque es algo que está aumentando. Y dice, ¿por qué le dicen cáncer? Porque el cáncer tiene como símbolo el cangrejo. Y el cangrejo tiene patas, que son patas, en este caso en el tejido, son células que tienen como patas que van a enraizar a otras células y van a empezar a alterar sus funciones. Son patas que van a empezar esto le dicen, tiene un nombre, le dicen, si no fue el nombre, metástasis. ¿Por qué? Porque van a aumentar y van a empezar a agarrar con las patitas a otras células que sí están bien y le van a empezar a dañar, evitando sus funciones, inhibiendo sus funciones. Le dicen cáncer. Ahora, estas células aumentan como hiperplasia, generando más aparición de más células cancerígenas. Dicen también, cuando está mal o tiene cáncer, pues, o piensa que tiene cáncer, el doctor le manda a la neoplástica, ¿no? Con un hospital específicamente para descubrir todo eso, ¿no? Te cuento una anécdota. Mi mamá, pues, le mandaron a neoplástica para detectar si tenía cáncer del útero, porque en la posta le había arrojado un resultado que parecía que tenía cáncer. Y para despejar dudas, fuimos a neoplástica. Yo fui también a neoplástica a acompañar a mi mamá. Es bien triste ese lugar, es bien triste. Y da mucha pena por los casos que ves, ¿no? Entonces, cuando entramos al doctor, mi mamá tenía ya sus muestras de sus tejidos que habían extraído en una biopsia. Entonces, en ese tejido, mi mamá le revisaron todo y luego salimos y le llamaron, ¿no? Y dije, ahí pensaba lo peor, pues, ¿no? Ya, neoplasia, acá pasa de todo ya. ¿Y qué pasó? Que el doctor le dijo, se molestó, le dijo, ¿quién te mandó aquí, no? Y me mandó ahí la posta. No tienes nada. Entonces, sí, probablemente vienen cuando tienen las células alteradas, ¿no? ¿Tus células están bien? ¿Estás bien? Y yo, dije, bueno, salimos felices, pues, ¿no? Pero había una confusión porque habían visto otros tejidos, se habían equivocado, habían arrojado un falso resultado, ¿no? Pero en sí, tener en cuenta que hay las personas que van, todos tienen que detectar sus biopsias, sus muestras de tejido para ver el grado de daño que tiene la célula, ¿no? Y también cómo va aumentando la cantidad, rápida, lenta, se puede contrarrestar, se puede destruir todo ese tejido que está dañando para que no siga aumentando, entonces todo eso. Entonces ahí tiene que ver todo con células y su aceleración en su reproducción, hiperplasia. ¿Ya, chicos? Bien. Ahí está. Hipertrofia, aumento en volumen, hiperplasia, aumento en número. Bien, chicos, continuamos. Homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis, jóvenes, viene la capacidad de responder estímulos, ¿no? Por ejemplo, en este caso responder estímulos, no, sorry, chicos. La capacidad de mantener el cuerpo en un estado equilibrado. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hoy en día, con esto del COVID,
se viene hablando mucho de que el primer síntoma es la fiebre, ¿no? Antes a alguien le daba fiebre, una fiebre es una infección, nada grave. Ahora te da una fiebre y ya COVID. ¿Por qué? Porque se piensa, pues no, o se sabe, bueno, con tantos casos, que uno de los principales síntomas es la fiebre. La fiebre, jóvenes, viene a ser, vamos a decirlo así, para entender mejor, es como un aviso de que algo ha invadido tu cuerpo. Cuando te da fiebre, quiere decir, jóvenes, que tu cuerpo ha sido invadido por agentes infecciosos, los cuales están siendo, vamos a decir, reconocidos por nuestras células. Cuando nuestra célula detecta el ingreso de un agente patógeno, automáticamente envía a las defensas para poder combatirlo. ¿Cómo lo combaten? Quemándolo. Aumenta el calor, empieza a quemar a toda la gente que acaba de ingresar. Y en tu cuerpo se manifiesta como una fiebre. Pero cuando tus defensas están perdiendo, porque la invasión es más que tu defensa, pues ellas elevan más la temperatura. Elevan más la temperatura, tu cuerpo obviamente siente un malestar, ¿no? Entonces, de la temperatura que es normal, 37 grados centígrados, 37 grados es normal, tu cuerpo se eleva a 38, a 39. Entonces ya no es normal. ¿Y por qué digo que ya no es normal? Porque ya tus órganos empiezan a mostrar, pues, obviamente un comportamiento que no es normal. Dolor de cabeza, malestar, sueño. Entonces, lo normal, lo estable, es que tengas 37. Imagínate que le llegas a 40, puedes convulsionar. El doctor, si llegas al médico, el doctor te va a meter a bañarte, te va a echar agua fría para que estabilices, como sea, la temperatura. ¿Por qué? Porque lo normal, jóvenes, es que nuestro cuerpo se mantenga siempre en 37. Es lo normal. Somos seres homeotermos. Somos animales de temperatura constante. No podemos variar la temperatura. Ahora tú me dirás, Miss, la pasada le puse el termómetro a mi perrito, Miss, y tenía 39. ¿Tiene fiebre? No, pues. Tu perrito, su temperatura normal es 39, es normal. Y para mí, ¿cuál es normal? 37 a 36 a 37. Es normal para ti. 39 ya es fiebre. Tu perrito, más de 41, ya es fiebre. ¿Te das cuenta? Entonces, cada ser vivo tiene una temperatura diferente. Pero sin embargo, la alteración de esta temperatura puede ocasionar un malestar. Entonces, lo normal es mantenerte a 36 o 37. Es lo normal. Manejamos una buena homeostasis, un estado equilibrado. Entonces, ¿cuándo digo que estoy enfermo? Cuando no tienes una homeostasis correcta. Un desequilibrio es una enfermedad. ¿De quién? De la homeostasis. Eso ya debería ser un malestar. Me dicen, el cuerpo arde mucho cuando uno está con fiebre, lo que te mata te hace más fuerte. Pesa. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la fiebre es un indicador, podría decirse así, que va a permitir detectar el ingreso de un agente infeccioso. ¿Ya? Entonces, la homeostasis es esto, es mantener el cuerpo en un estado equilibrado, mantenerlo en un estado ok. Por ejemplo, vamos a suponer que tu compañero consume demasiada azúcar, ¿ya? Al consumir demasiada azúcar, ¿qué sucede? Obviamente el páncreas tiene que producir más insulina. Tú sabes que la insulina es una hormona que ayuda a disminuir el azúcar en la sangre. Le dicen también hipoglucemiante. Entonces, hipoglucemiante quiere decir que cuando haya mucha azúcar en tu sangre, la insulina es una llave que va a permitir abrir la célula para que el azúcar pase del vaso sanguíneo a la célula. Es la llave que permite abrirlo. ¿Ya? Dice, ¿qué pasa si mi páncreas, no sé, no le da la gana de producir insulina? Pues lastimosamente te vas a quedar con mucha azúcar en tu sangre y eso produce diabetes con el tiempo. Hay personas que su páncreas no trabaja correctamente y le produce obviamente diabetes. ¿Por qué? Porque al no producir insulina, pues la sangre se queda con el azúcar. Y ahí vemos una deficiencia. Dice, ¿qué pasa si el azúcar no entra en la célula? Pues simplemente la mitocondria no va a poder producir energía. Para que la mitocondria produzca energía, necesita el azúcar. El azúcar se transforma en energía mediante un evento llamado respiración celular. Pero si no hay energía, la persona ¿cómo va a estar? Cansada, con sueño, con sed, sin ganas de hacer nada. Su cuerpo va a dejar de trabajar poco a poco porque no hay energía y va a morir con el tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer para mantenerse? ¿Por qué personas que tienen diabetes están vivas,
¿qué pasa si ellos se controlan? Se aplican insulina, consumen menos azúcar. Hay insulina artificial y insulina natural. La natural es la que el cuerpo produce. Artificial, hoy en día existe lo que es la biotecnología. ¿Qué es eso? Hay también transgénicos. Ahora producen insulina de bacterias. Entonces, esto permite obviamente a que la insulina cueste más barata. Las personas puedan tratarse y pueden vivir con eso, con esa enfermedad toda su vida. ¿Qué tiene que ver eso con la homeostasis? Porque cuando el cuerpo consume más azúcar, el cuerpo tiene como sea que producir más insulina para mantener la cantidad de azúcar en el rango normal. Porque si hay más azúcar, debe haber más insulina. Si hay menos azúcar, menos insulina. ¿Te das cuenta? Entonces, el cuerpo lo que hace es trabajar correctamente para que el cuerpo se mantenga estable. Y así, obviamente, una salud estable. Una persona con buena salud. Espero que se haya comprendido el tema, la clase. ¿Alguna pregunta? Me faltó adaptación, ya me estaba yendo. La adaptación, jóvenes, viene a ser una característica del ser vivo, también, que tiene para poder adaptarse a medios favorables, o en este caso infavorables, y sobrevivir. ¿Qué nos decía antiguamente Lamarck? Lamarck decía lo siguiente, decía que hace muchos años existió jirafas de cuello corto, y como en ese entonces se habían secado las hierbas, estaban hacia abajo, realmente había ramas de árboles inmensos, entonces tuvieron que estirar el cuello para poder alimentarse. Al estirar, fueron obviamente produciendo descendencia también con cuello largo, de los que ya habían logrado estirar el cuello. Por muchos años se pensó que eso era cierto. En su teoría, en su obra de filosofía lógica, Lamarck cuenta esto. Pero luego aparece Darwin y dice, no es así. ¿Qué hace Darwin? Darwin dice, bueno, vamos a corregir su teoría de Lamarck. ¿Había jirafas de cuello corto? Sí. Pero también había de cuellos largos. De cuello corto nunca pudieron estirar su cuello, porque eran muy grandes las ramas. Entonces todos murieron. Realmente se quedaron los de cuello largo. Y así pudieron estirar su cuello y generar descendencia iguales a ella, de cuello largo. Por eso hoy en día podemos ver jirafas de cuello largo. Es lo normal. Sí se puede ver jirafas de cuello largo. Es mejor explicado. Es más creíble. Pero la adaptación en sí viene a ser la capacidad que tiene el animal o el ser vivo para acondicionarse a los medios infavorables para sobrevivir. Entonces, la capacidad de acondicionarse en ese medio obviamente va a permitir su subsistencia. Pues la adaptación es eso. Te doy otro ejemplo para terminar la clase. Tu perrito, en verano, por ejemplo, cuando hay mucho calor, produce más pulgas. Vas a ver que se va a rascar más. Y es normal, porque el calor provoca que las pulgas se reproduzcan más. Y tú vas a usar tu champú de perro y lo vas a bañar. Y cuando te fijas en la parte de atrás de tu champú, dice fipronil 0,5. ¿Y qué es eso? Seguro ni siquiera lo has leído. El fipronil es un componente químico que mata las pulgas. Los mata. Pero cuando tú bañas a tu perro, siempre con ese fipronil, no mueren todas, mueren algunas. Algunas quedan. Las que quedan, ese fipronil las dañó, sí, pero las hizo más fuerte, como dice su profe. No las mató, pero las hizo más fuerte. ¿Y qué pasó? A la siguiente, vas a bañar a tu perro con ese mismo shampoo, pero estos ya se reprodujeron y generaron descendencia adaptadas a ese fipronil. O sea, les echas ese shampoo y las pulgas se ríen. No les hace nada, porque la descendencia ya se adaptó a ese componente químico. Entonces ya no le hace efecto. Y tu perro sigue con pulgas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a la farmacia, perdón, donde venden shampoo de perros, y vas a buscarte fipronil 1,5. O sea, más potente. Pocas palabras, más potente. Y vas a ver que van a morir las pulgas. ¿Y si van a quedar algunas? Sí, pero bañale un poco más seguido para que no sean resistentes y no se reproduzcan. Tienes que buscar la forma de que no deje descendencia y no se haga resistente al componente químico. Y así puedes usar el mismo shampoo siempre. O en todo caso, aumentar el grado de intensidad de ataque
de ese componente químico, y así puedan morir todas las pulgas, porque los animales tienen capacidad de adaptarse, y si se adaptan, sobreviven, y sobreviven, qué bueno, chévere, y si no, tienes que buscar otra forma de destruirlo. ¿Te das cuenta? Bien, chicos, espero que se haya comprendido la clase con mis ejemplos, como siempre, con atención a la realidad, siempre a la realidad. Profe. Muy bien, Miss, muchas gracias. Agradecemos su disertación, muy agradecido. De igual manera, a los jóvenes, ya está con nosotros el profesor Iván, quien ya se va a conectar. Algo muy puntual, jóvenes, vamos a cerrar la sesión y entramos nuevamente a este mismo enlace para poder empezar la clase que continúa. ¿Correcto, profesor Iván? Salimos en solamente un minutito. Nos vemos, chicos, gracias, cuídense, un abrazo. Buenos. Hasta luego, Miss. Luego. Chao.